trasladar directamente hasta Perú y la verdad que es un gusto recibir a don Víctor Quijada, abogado, pero por sobre todas las cosas especialista en políticas públicas. Queremos tocar un poco, lo que pasa es que el coronavirus está pegando fuerte en todas las regiones de nuestro mundo y Perú también es un poco un país muy apreciado por nosotros. Tenemos compatriotas incluso que juegan en el Perú, paraguayos que en su momento llegaron a ir a estudiar, a trabajar, pero queremos tener un poco un panorama de cómo se comporta actualmente esta pandemia en este país hermano que es Perú. Víctor, bienvenido a Paraguay, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro Daisy. Bueno, un saludo a todos los amigos en Paraguay. Un placer. Para poder esbozar más o menos cuál es la realidad acá en el Perú, bueno, tenemos más de 120.000 infectados oficiales y más de 4.000 fallecidos. Y bueno, como tú, y este es un problema ya a nivel mundial, en más de casi 3 meses, poco más de 3 meses, el virus se ha llegado a expandir en todo el mundo. Es una lucha contra el tiempo, en donde la economía y la salud se anteponen y que en el caso del Perú ha decidido priorizar la salud. Sin embargo, como tú bien lo sabes y todos nuestros amigos de Latinoamérica lo saben, ¿no? Nosotros prácticamente todos los países carecemos de los mismos males, ¿no? Nuestros aparatos estatales y de gestión pública son muy lentos, tanto en la toma de decisiones como en la gestión. Entonces, en el caso del Perú, si bien es cierto, fue el primer país de Latinoamérica en decretar una emergencia sanitaria y prácticamente lo que denominamos cuarentena, aunque en mi opinión una cuarentena medieval, porque por ejemplo en el transcurso del tiempo, Perú perdió tiempo en comprar las pruebas denominadas rápidas, aunque actualmente es el país que más pruebas, al menos acá en Sudamérica, conjuntamente con el Brasil, están haciendo. En todo ese tiempo se perdió. ¿Por qué? Porque hubo mucha discusión en el ámbito político, se trató del gobierno de politizar este tema. Sin embargo, no se puede politizar algo que, digamos, no va por la decisión humana, sino va por un tema de la naturaleza, ¿no? El virus se ha expandido rápidamente y aquí ahorita, en la actualidad, prácticamente se ha salido de control y lo que, bueno, el gobierno está tratando de adoptar son medidas en normativas, al menos en prorrogar la cuarentena 30 días más, pero acá hay una realidad que se antepone, ¿no? Y no podemos darle la espalda a la realidad que, como la mayoría de países sudamericanos, la gente vive del día a día, vive del trabajo informal e independiente. Sí. Y los que están cumpliendo prácticamente la cuarentena, quienes están en su casa, lo cual es lo recomendable, y la misma OMS lo ha establecido, es de que uno se quede en la casa, pero tenemos que el 30% de la población del Perú es sector formal, es decir, pueden hacer teletrabajo o trabajo remoto, simplemente tienen todos los beneficios laborales, pero ese otro 70% ya se reactivó, ya salió a la calle a buscárselas. Y lamentablemente muchos de ellos no vulneran esta violación de la cuarentena porque se les da la gana, sino simplemente porque esa es la realidad. Entonces el gobierno frente a este tipo de problema tiene una reacción muy tardía. Por ejemplo, en estos más de 60 días no solamente bastaba, y por eso digo cuarentena medieval, ¿no? Porque tenía que haberse hecho barridos en su momento, debe haberse fiscalizado los bancos, a los mercados, que recién se están desinfectando. Entonces, si bien es cierto, el gobierno, hay que reconocer, ha tenido buenas intenciones, ha querido gestionar, pero lamentablemente nuestro aparato estatal es muy lento. Y, por ejemplo, frente al tema de salud, estamos haciéndole frente contra con una infraestructura y de prácticamente los años 50, de los años 90, y que hasta la fecha de hoy, al menos el día de hoy, el gobierno ha anunciado que los está potencializando, están adquiriendo más recursos humanos, más insumos, por ejemplo, la famosa compra de los kits, que creo que ya es necesario, porque en la primera fase, que era la de tratar de mitigar o de prevenir, prácticamente ha sido un fracaso, pero ahora que ya tenemos el virus encima, lo que queda ya es curar. Entonces acá lo que se tiene que hacer es potenciar el sistema de salud, ¿no? Y eso es lo que realmente el gobierno está tratando de hacer. Claro, ahora, Víctor, te sí, quería hacer una consulta, porque indudablemente son datos, pero realmente
hasta certeros, lacónicos, más de 120.000 infectados, 4.000 fallecidos, pero desde el punto de vista económico, ¿cómo ha impactado el coronavirus en Perú, tomando en cuenta de que ya bien vos lo venís diciendo, el gobierno tuvo una reacción tardía, dejó que la noche se le viniera encima y trató de que amanezca más rápido? Entonces, ¿cómo ha impactado el aspecto económico principalmente en la población, Víctor? Es muy fuerte, Alejandro. El impacto económico, se habla que ya estamos incluso casi retrotrayendo más el 20% del PBI, ¿no? En este primer trimestre. Realmente, como te vuelvo a reiterar, por ejemplo, salió una estadística la semana pasada que solo en Lima, en la capital, se han perdido más de 1.200.000 empleos. Entonces, frente a toda esta crisis sanitaria, y que de alguna manera también el gobierno no tuvo un buen manejo de la situación económica, porque mandó a todos a la cuarentena, pero no fue de la mano con las políticas económicas necesarias. Se habló de un famoso bono, que si bien es cierto, uno de los pocos países de Sudamérica que ha podido realizar este tipo de bonos, de dinero que se ha estado dando a algunas familias necesitadas, pero no se canalizó bien, y ahí nuevamente es un problema de gestión pública, porque las famosas listas, digamos, de las familias que eran las más necesitadas, no estaban bien filtradas por los ministerios correspondientes. Entonces, acá hay una situación que, si bien es cierto, no ocurre hace más de 100 años, porque hay que recordar que una situación similar ocurrió con la famosa gripe española. Sí. Al día de hoy, realmente al Perú al menos lo ha agarrado frío, y que ahorita, al día de hoy, ya es el epicentro conjuntamente con el Brasil. Incluso se habla de falta de transparencia en la publicación de determinados resultados. Por ejemplo, The New York Times, The Washington Post, Financial Times, el Clarín hablan de que en el Perú hay más de 10.000 muertos. Sin embargo, el gobierno dice que hay algo de 4.000 aproximadamente, pero económicamente que hay un impacto grande, y realmente quien realmente está siendo perjudicado, como yo lo he reiterado desde un inicio, los ricos lo han traído y los pobres son realmente quienes están pagando la consecuencia, porque no hay dinero y encima no tenemos un sistema de salud para darle frente. Sí. Víctor, hablabas justamente por un lado de la inacción un poquito del gobierno peruano, pero por otra parte también nosotros acá teniendo el ejemplo de que la ciudadanía paraguaya se portó, o sea, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a conciencia, y eso convengamos en un buen porcentaje que hizo y que hace que hoy día podamos tener esta cuarentena inteligente, inclusive abriendo fases que estaban en otro tiempo, pero de acuerdo a la calidad de responsabilidad hay como un cambio en Paraguay. En ese sentido, ¿cómo actúa la ciudadanía peruana ante esto? Bueno, sí hay cierto grado de responsabilidad de la población. Bueno, yo admiro el trabajo que se ha venido realizando en Uruguay y en Paraguay, ¿no? Porque prácticamente ustedes han casi controlado, porque esta es una situación que, como muy bien sabemos, hasta que no haya una vacuna o haya un tratamiento efectivo, es todavía de largo plazo, y se habla de una nueva normalidad con nuevas reglas sociales. Y más del 80% en el Perú ha estado acatando la cuarentena. Sí es cierto que hay un grupo de personas que no han tomado conciencia y que sí existe, digamos, cierta responsabilidad compartida, gobierno, sociedad, pero más allá de ello, la mayoría de la población ha cumplido con su cuarentena, solamente que ya no da más económicamente. Claro. La realidad dice otra cosa, ¿no? Esta gente necesita trabajar, necesita llevar dinero a su familia, y por lo tanto, como vuelvo a reiterar, no es por falta de inteligencia que sale a las calles, está saliendo a las calles a trabajar, a buscárselas. Y en ese tiempo, sí, el Perú y ahí sí el gobierno, y no solamente el gobierno central, esta es una responsabilidad compartida, como vuelvo a reiterar, del gobierno regional y los gobiernos locales, donde hubo migraciones de Lima hacia las provincias, a otras regiones, no se, por ejemplo, trató bien y ahí hubo aglomeraciones. En los mercados no se desinfectaron, competencia municipal en los gobiernos locales, ¿no? Entonces podemos observar que económicamente ya no da más, no es sostenible esta situación, y un gran porcentaje de la población se ha volcado a las calles arriesgando ahora su propia vida, y que prácticamente lamentable es, ¿no? De que en el transcurso de las semanas pues veremos que exponencialmente se elevan tanto los contagios como las muertes, ¿no? Entonces, Víctor, acá ¿y las creo fronteras que el gobierno, cómo están? Sí. ¿En Perú? ¿Perdón? ¿Las fronteras? Mire, Perú también fue uno de los primeros países de Latinoamérica en decretar el cierre de las fronteras, pero
también hay un problema acá, como vuelvo a reiterar, de gestión, porque hay un desfase entre lo que se comunica por prensa y lo que se ejecuta en los actos. Sí. Porque si el 16 de marzo se cerró la frontera, pasaron 16 días todavía para que efectivamente se hable de un cierre de frontera. Y en ese lapso han estado ingresando y saliendo personas. Y por tanto, como nosotros sabemos, este es un virus importado. El virus ha estado filtrando, ¿no? No creo que el primer caso haya sido el 6 de marzo, aunque oficialmente esa es lo que se tiene. Pero sin embargo, acá hay una situación de que actualmente ahora sí hay un control muy cerrado, pero también hay muchos compatriotas que se han quedado varados fuera y que ahora el gobierno también no acciona. Y otra vez hablamos de la lentitud en traerlos o repatriarlos, y de igual manera muchos extranjeros están acá en el Perú varados y el Perú no les facilita el camino para que puedan salir a sus países. Incluso hay casos de algunos extranjeros que han fallecido aquí, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una situación de tratar de falta de eficiencia, falta de transparencia, y que bueno, ahora lo que queda es potenciar el sistema de salud, dotar de los mejores recursos humanos, implementos de bioseguridad, infraestructura, presupuesto, ¿no? Y que de alguna manera la población entiende ese mensaje, porque también, bueno, volviendo a lo que quería mencionar hace un momento, en ese tiempo de más de 60 días, el Estado sí se equivocó en no hacer docencia. Ustedes hablan de cuarentena inteligente, ya eso no se habló en su momento acá, no se instruyó correctamente la sociedad cómo van a ser las nuevas reglas sociales. La gente tenía la idea de que el virus iba a desaparecer y que la cuarentena iba a desaparecer. No, nosotros sabemos, si es que no hay una vacuna, no hay un tratamiento, esto va a continuar. Mientras tanto, la sociedad tiene que aprender a convivir con el virus, reorganizarse bajo unas nuevas reglas, normativas y protocolos. Mientras tanto, acá en el Perú, pues lo que tenemos es prácticamente una etapa de recesión. Y bueno, incluso a nivel político podemos hablar de que de repente resurgen los populismos, ¿no? Acá en Latinoamérica en general, al menos. Y mientras tanto, la población, quien realmente paga las consecuencias es la población, el ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, Víctor, realmente una sinopsis muy pero muy buena, que nos hace conocer un poco cómo está Perú. La realidad. No descartamos en los próximos días o quizás en las otras semanas volver a tener un contacto contigo, agradecerle a Abel esta posibilidad y por sobre todas las cosas enviar desde aquí, desde Paraguay también, las fuerzas necesarias como para que también Perú pueda salir un poco de esta problemática bastante grave. Nosotros, dentro de todo, como dicen en otros países, está mal, pero no está tan mal. Entonces tratamos de llevar justamente este periodo bastante complicado. Víctor, te envío un fuerte abrazo a la distancia y que no sea la última vez que podamos charlar contigo. No, un saludo a ustedes, y bueno, es la primera vez que tengo un enlace en Paraguay, y bueno, para agradecerte la entrevista y que se cuiden bastante y que esperemos que el próximo año tengamos buenas noticias y que todo vuelva a ser como antes. Muchas gracias, saludos. Fuerza, Víctor, gracias. Muchísimas gracias. Era Víctor.